Ja fa dies que tenim marcat a l'agenda els dies 7, 8 i 9 de juliol per poder gaudir de la proposta que ens ofereix un any més la Fira Argel Argentona en una edició que recupera la seva normalitat tornant al centre de la vila. Avui ens centrem amb la proposta d'exposició que acollirà la sala d'exposicions temporals del Museu del Càntic i que s'inaugura aquest mateix divendres. Maria Oriza Pérez és una de les grans ceramistes contemporànies de l'estat espanyol, amb una obra de gran personalitat que la fa absolutament única. Des del 2008 és membre de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica. Avui passa pel Tic-Tac de Ràdio Argentona l'artista Maria Oriza. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días, Miquel. Primero de todo, de entre todas las disciplinas artísticas, ¿qué es lo que te llamó la atención de la cerámica? Pues la verdad es que me ha apasionado desde el momento en que me metí en la escuela, anterior incluso, ¿no? Es un material que enseguida atrapa, es un material muy complejo y entonces ves que ahí puedes desarrollar tu personalidad en las múltiples, infinitas facetas que tiene. Y eso yo creo que es lo que más me interesó, la versatilidad del material en sí. Es importante, ¿no?, la formación en disciplinas como la cerámica, ¿o ha sido más autodidáctica? Bueno, yo estudié en la escuela de Madrid, Francisco Alcántara, y luego en la de la Moncloa, y evidentemente este material necesita unas nociones previas, porque es un material muy exigente y que realmente tienes que respetarle siempre, ¿no? Entonces esas bases importantes y que no te debes saltar se dan en la escuela. Luego el proceso de encontrar tu propia personalidad siempre es algo íntimo y que tienes que ir desarrollando tú poco a poco con el tiempo, y creo que en soledad. Pero evidentemente la escuela o unas nociones previas que alguien te dé es muy importante, porque es un material que si no respetas esas bases está abocado al fracaso, ¿no? Dejar una burbuja de aire dentro del barro significa que va a explotar en el horno. Entonces esas bases previas siempre te la da la escuela. Lo que no te da la escuela es luego lo que tú quieres hacer personalmente con ese material. ¿Cómo definirías tu trabajo? Y si hay algún elemento que identifique tus piezas. Bueno, yo hay una cosa que es muy peculiar de mi forma de trabajar, ¿no? Yo trabajo partiendo del plano y dibujo en el plano, y entonces luego es posteriormente cuando doy la forma. Esa especie de conjunción entre la forma y la superficie, este estudio que es muy característico de mi obra. No es una cerámica que lleve el signo de otras cerámicas, ¿no? Porque realmente pues he ido desarrollando a lo largo de los años esta técnica que me permite tener una expresividad en la forma, pero también en la superficie. Esa es la característica más peculiar de mi obra, creo. ¿Y hay algún mensaje o tema recurrente en tus piezas? Bueno, yo los temas pues son muy variados, ¿no? Siempre tienen algo de relación con la geometría, con la naturaleza, con el crecimiento orgánico. Siempre son de carácter abstracto, pero siempre esa abstracción y esa geometría vista desde desde un criterio personal y pasado por mi tamiz, ¿no? De forma que no es una geometría dura, no es una abstracción dura, sino que, bueno, se adapta a lo que yo soy y lo que he vivido, ¿no? Que en definitiva es lo que al final se va a transmitir en la obra, lo que tú eres. Este viernes a las 6 de la tarde inauguras en el Museu del Càntic La certeza oculta.
¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste tu propuesta? Bueno, la certeza oculta reúne una serie de piezas que no tiene una línea unívoca de concepto, Uh-huh. sino que son piezas incluso de diferentes etapas, y sí que tienen el hilo conductor de lo que es mi trabajo, ¿no? Hay unas obras que son más relacionadas con construcciones geométricas relacionadas con lo vegetal, otras que son más de carácter abstracto, pero todas el hilo conductor es la forma de trabajar que tengo. Es una exposición en la que, bueno, el concepto de certeza oculta evoca un poco a esa especie de confianza que tienes que tener para traspasar esa confusión que a veces siempre se tiene, y encontrar pues ese yo capaz de hacer las cosas y de enfrentarte a solucionarlas, ¿no? Esa Uh-huh. certeza oculta que existe, pero que muchas veces eres capaz de sacarlo a flote a través del material que estás trabajando. Uh-huh. ¿Y hay alguna pieza en particular que consideres especialmente significativa para ti en la exposición? Bueno, Supongo que todas tienen su qué, ¿no? Su sí, sentimiento sí. evocado, ¿no? Sí, desde luego que es una exposición en la que he hecho una selección bastante cuidadosa de la obra, ¿no? Yo puedo decir que Sísmica es una de las piezas que más me apasiona por la sencillez que tiene y al mismo tiempo por su complejidad. Flores del Paraíso también es una de las últimas piezas que hice, y casi te enamoras siempre casi de lo último también, ¿no? Uh-huh. Una pieza que es muy pequeña, pero que es un pequeño descubrimiento, Dandelion, pues también la tengo ahí como germen de otras piezas con mayor entidad en tamaño. Y bueno, pues todas y cada una tienen un punto de vista que puedes ver y que puedes apreciar como algo que está en conjunto, pero que tiene importancia por sí misma cada una de las piezas. Uh-huh. ¿De cuántas piezas has querido componer la exposición? Pues creo que al final hay 16 obras. Hay 16 obras. Mi trabajo, sobre todo el trabajo mural, claro, se compone de instalaciones en las que, partiendo de una forma modular, voy creciendo en el espacio, ¿no? Entonces, son piezas que, igual que están en ese tamaño, pues te puedes imaginar que van creciendo y van ocupando más espacio a medida de las necesidades del entorno o de tu propio esfuerzo y ganas que tengas, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, el número en concreto de las obras creo que son 16. Uh-huh. Bueno, puedo avanzar que tuve la oportunidad de ver alguna cosa mientras iba montando la sala, y la verdad que vamos, que no va a dejar a nadie indiferente, que son muy chulas y que nadie se las puede perder, ya sea durante la feria, pero la exposición estará hasta septiembre, así que hay tiempo de sobras Sí. para verla. ¿Cómo te gusta que sean las inauguraciones de las exposiciones, María? ¿Cómo me gusta? Pues con gente que entienda lo que has hecho, ¿no? Que veas que tiene interés por comentar contigo, porque siente que les llega, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma. Date cuenta que nosotros
al menos yo trabajo en soledad, estás todo el tiempo contigo mismo en el taller, y que el momento de la exposición o el momento de una charla o tal es el único momento en el que realmente conectas con esa gente, ¿no? Claro. Que va a ser la que, en definitiva, va a apreciar tu trabajo, va a saber si llegas o no llegas, o te quedas en la superficie, ¿no? Entonces es muy, muy reconfortante cuando te encuentras con alguien que, comentando contigo, te das cuenta que te entiende perfectamente, ¿no? Eso es, se hace una comunión muy interesante entre la persona que observa la pieza y la persona que ha creado la pieza. Y aquí, claro, la visión de cada uno es diferente. Lo que tú ves no será lo mismo que lo que vea la gente que vea esa exposición, y a partir de aquí es cuando se crea esa comunicación, intercambio de puntos de vista, que seguramente te habrás encontrado opiniones de todos los colores. Sí, porque pues hay gente que efectivamente se queda en la superficie de lo que hay, que dice, uy, qué bonito, o qué elegante, ¿no? Y hay gente que empieza a analizarlo y dice, bueno, es que todo el que observa algo va en relación al bagaje que él tenga, pues el alcance que va a tener su reflexión sobre el objeto observado, ¿no? Es lo mismo que el que dice artesanía o arte, ¿no? Pues si no eres capaz de encontrar la belleza de un cuenco, el arte que te puede tener un cuenco, pues es difícil que te lo pueda explicar yo, ¿no? Porque es tu bagaje interior el que te va a permitir disfrutar o no disfrutar de la obra. Te lo comentaba porque también, a más de la exposición que podremos ver en el museo, realizarás una visita guiada el mismo sábado, que supongo que lo interesante es que... Sí, el sábado a la 1 es. A la 1 del mediodía, que supongo que lo interesante es que tú expliques un poco las interioridades de cada una para que cada uno pueda descubrir o pueda profundizar más, ¿no?, de cada una de las piezas. Sí, eso luego, pues según cómo me encuentre de inspirada, pues te encuentras más comunicativa, ¿no? Pero sí, a mí me suele gustar hacer esta especie de visita guiada, porque, bueno, pues cada pieza en tu cabeza, yo almaceno perfectamente todos los recuerdos, sensaciones, y entonces, pues bueno, es curioso dar esa otra visión de la obra, que cuando ves el objeto, pues se deja, no se percibe, ¿no?, del todo. Y el mismo sábado a las 4 de la tarde tendrá lugar la 18ª muestra de cine sobre cerámica. ¿En qué vas a querer centrar la atención en este acto que también vas a participar? Pues he hecho una recopilación de los últimos 15 años de mi trayectoria, más o menos desde el 2008, y bueno, pues va a ser un poco una muestra de imágenes de obra realizada, de obra realizándose, mezclada con algún vídeo que tengo. Y bueno, pues se va a ver un poco, pues la trastienda, ¿no?, de lo que es la exposición, toda esa parte que está oculta en una exposición, pero que resulta curioso e interesante ver cómo alguna de las piezas llegan a sujetarse, o cómo se mete aquello en el horno, o todo esto que es como una especie de morbo, ¿no?, de cómo se puede hacer esto, ¿no? Eso, pues bueno, en los vídeos se va viendo
algo. A partir del viernes y durante todo el fin de semana tiene lugar en Argentona la Feria Argilà. Según tu punto de vista, ¿qué futuro le espera a la cerámica? Bueno, yo creo que las ferias es un punto de encuentro pues muy interesante, ¿no? Porque conjuga lo lúdico y conjuga el expandir lo que es el material y lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, eso siempre es beneficioso porque no podemos quedarnos en tratar de vender en nuestro taller nada más, sino que se tienen que ampliar los cauces, ¿no? Y cuanto más gente conozca y más gente se sienta atraída por este material, más curiosidad va a despertar y, bueno, pues va a ser... yo creo que es, aparte de que Argentona, yo no he estado nunca por cuestiones de trabajo siempre en la feria, pero desde luego tiene un nombre bien alto en el mundo de las ferias, ¿no? De cerámica. Pues María Oriza, muchas gracias por atender la llamada del programa y espero que tenga una muy buena estancia durante la Feria Argilà en Argentona. Tráete ropa ligera, que se prevé mucha calor. Gracias, muchísimas gracias. No sé si la calor va a derretir las piezas o se van a mantener. No pasa nada, si se mojan no pasa nada y si hace mucho calor tampoco. María Oriza, un placer, gracias. Un placer, gracias Miquel, gracias.